Vamos a leer hoy, vamos a estudiar el versículo 7. Y dice así, Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Ok? Voy a repetir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias. Dios, solo tú eres bueno, solo tú eres santo. Señor, te damos gracias por tu misericordia y te damos gracias, Dios, porque podemos alcanzar, Señor, esa misericordia, Dios, por pura gracia. Señor, el día de hoy aquí estamos reunidos, Padre, pues solamente queremos darte a ti la gloria. Y Señor, nos acercamos a tu presencia, nos acercamos a tus pies, Señor Jesús, pues para escuchar de ti, Señor, y saber de ti, Dios, y aprender de ti también. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, el día de hoy nos va a tocar, o estamos estudiando la bienaventuranza número 5. Bienaventuranza número 5, y esta se llama bienaventurados los misericordiosos. Entonces, pues bueno, ya estamos, yo te dije que eran 7, entonces hoy vamos a ver la número 5, nos van a faltar 2. Entonces, bueno, vamos allí mismo en Mateo, pero el capítulo 10, por favor. Mateo capítulo 10, vamos a comenzar. Mateo capítulo 10, versículo 7. Mateo 10, 7. Está Jesús hablando y dice, Mateo 10, 7. Y dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y entonces, cuando dice bienaventurados los misericordiosos, cuando habla acerca de misericordia, habla acerca de este tema, o habla acerca de esta idea. Dice, lo que de gracia recibiste, también dalo de gracia. Y esa es una de las cosas que tal vez has escuchado en alguna ocasión. Lo que hemos recibido de gracia, también hay que darlo de gracia. Y es lo que hoy quiero platicarte también, ¿no? Cuando hablamos de gracia, cuando hablamos de misericordia, hablamos de dar. Y entonces el ejemplo más grande que tenemos de dar, pues es Jesucristo, es Dios mismo que nos dio a su único Hijo. Y entonces dice el libro de Romanos, capítulo 8, que Él no escatimó en darnos, en ofrecer a su único Hijo precisamente por nuestras vidas, o en rescate por nosotros. Entonces dice, dar de gracia lo que nosotros mismos hemos recibido. Y es un principio que necesitamos aplicar todos nosotros como hijos de Dios y como parte del reino de Dios, que pertenecemos a ese reino. Y si es que realmente lo somos, si es que realmente pertenecemos a ese reino, entonces es algo que nosotros mismos tenemos que hacer, que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Entonces esta bienaventuranza ya se dirige hacia aquellos que ya han recibido misericordia y se les llama a ejercer esa misericordia. Entonces, cuando hablamos de las otras bienaventuranzas, pues bueno, esas podemos decir que están como adentro de las personas, ¿no? Así como es parte de mi carácter, son mis decisiones. Misericordia también es una decisión, pero están dentro de mí, están allí, como bienaventurados los que lloran, o los que tienen hambre y sed de justicia, o los pobres de espíritu. Es algo que no llega mucho más allá de nuestro corazón, ¿no? Y sí, tiene injerencia sobre otras personas, sí lo tiene, pero esas otras bienaventuranzas no van mucho más allá. Esas otras bienaventuranzas se quedan allí en la vida de las personas. Pero la palabra misericordia, y es lo que hoy queremos platicar, este asunto, la bienaventuranza llamada la misericordia, va mucho más allá. Ya no se queda en la vida de las personas, sino que va y ayuda, y va y se muestra a otras personas más. Entonces, cuando hablamos de misericordia, dice, esta misericordia, dice, tiene que ser ejercida precisamente por nosotros, aplicada por nosotros como hijos de Dios, si es que realmente somos parte de ese reino. Entonces dice, anunciar el reino, dice Jesús en este versículo, anunciar el reino. Díganle que el reino de los cielos está aquí, ya está cerca. Y dice, y también hagan misericordia. Y ahorita vamos a regresar a ese versículo. Entonces no lo pierdas. Ahorita vamos a regresar y vamos a ver un ejemplo de ese versículo también. Entonces, esta bienaventuranza
te repito, se dirige hacia los que ya han recibido misericordia y llama a también que nosotros podamos ejercer esa misericordia. Es misericordia, dice el autor David Guzik, es misericordia ser vaciado de tu orgullo y ser traído a la pobreza de espíritu. Dios ha tenido misericordia de nosotros cuando nos ha permitido entender que nuestro espíritu, dice, no somos nada y que lo necesitamos a Él. Cuando hablamos de esa misericordia de parte de Dios para nosotros, dice, Dios ha llevado tu corazón, ha llevado tu vida y los ha tumbado ahí del orgullo y los ha tumbado ahí de todo lo que tenías, y entonces te ha hecho ser pobre de espíritu. También es misericordia ser traído a esa bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. Es misericordia ser traído al llanto sobre tu condición espiritual. Es algo de lo que ya también habíamos hablado. Traer al llanto mi condición espiritual. Señor, necesito de ti. Señor, tú sabes que yo sin ti no puedo seguir más adelante. Tú sabes, Señor, que mi vida no puede dar un paso más, Señor, si tú no estás allí. Es misericordia también, dice el autor, el recibir gracia y mansedumbre y llegar a ser dócil. ¿Recuerdas esa bienaventuranza llamada mansedumbre también? Es misericordia lo que Dios ha tenido con nosotros hasta este momento. Es misericordia. Tener hambre, tener sed de justicia, eso se le llama misericordia. Dios nos ha permitido ver en muchas ocasiones con sus propios ojos. Dios nos ha permitido ver cómo es que Él hace las cosas, cómo es que Él ve las situaciones. Dios nos ha permitido esto. Entonces, tener hambre y sed de justicia también es que Dios ha tenido de nosotros misericordia. Por tanto, de quien se espera misericordia es aquel que ya ha recibido previamente la misericordia. ¿Ok? Esta persona que es un pobre de espíritu, que es una persona que se dedica o que busca ser manso, busca estar en la mansedumbre, que llora su condición, es una persona que previamente ha recibido misericordia. Es todo lo que ya hemos pasado antes, es todo lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces, todo esto tiene que ver con misericordia. ¿Cómo es que Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Ok? Ahí déjalo. Entonces, ninguno actúa hacia realizar misericordia sobre otro si este mismo no sufrió previamente lo que ve en su prójimo. Y es como decir, si alguien dice, bueno, es que realmente esos niños tienen hambre, por así decirlo, y esos niños necesitan ayuda, o esas personas necesitan ayuda. Una persona que ya sufrió, que ya pasó por ese camino, una persona que ya sabe realmente qué es tener hambre, sabe que realmente esa persona necesita ayuda. Entonces, alguien para dar misericordia necesita primero, en muchas ocasiones, sufrir lo que esa otra persona está sufriendo. Entonces, imagínate que va alguien por la calle y hace muchísimo frío, y entonces ves a una persona que no tiene nada absolutamente, y entonces está allí tirada en el suelo y no tiene una cobija, no tiene una chamarra ni nada. Y entonces, si tú realmente sabes lo que es tener frío, entonces puedes ser movido a misericordia. Y entonces dices, pues yo tengo más chamarras en mi casa, no, ya yo me voy para mi casa, no hay problema, y le regalas esa chamarra o le regalas esa cobija, porque sabes que realmente de qué manera duele el frío, de qué manera duele el hambre, de qué manera las cosas son. Y también de alguna manera puedes saber que una persona realmente no está pasando por eso, porque también tú ya has pasado, tú ya lo has vivido, lo has sufrido en alguna ocasión, y tú puedes decir, es que esa persona no tiene hambre, realmente esa persona lo único que quiere es dinero, por ejemplo, o lo único que quiere es atención. Realmente no tiene hambre, porque si tuviera hambre, entonces actuaría de una manera diferente. Entonces, cuando alguien actúa en misericordia, es que ya ha pasado por ese camino de necesidad. Alguien que no ha sufrido esa necesidad previamente, híjole, no puede entender a otra persona cuando está viviendo en esa necesidad. La misericordia entonces se convierte en una decisión activa de nuestra fe que complementa nuestro carácter como hijos de Dios. O sea, nuestra misericordia es algo que nuestra fe está moviendo. Nuestra misericordia
se convierte en una decisión activa. Nuestra misericordia o la misericordia que podemos dar se convierte en algo que nosotros decidimos dar, en algo que nosotros decidimos hacer, que complementa nuestro carácter como hijos de Dios. Ser misericordiosos es parte de los hijos de Dios, es parte de los hijos del reino. Movido a misericordia es cuando una persona ve la necesidad de otro y dice, yo quiero ayudarle. Y entonces es movido a misericordia. La misericordia también es un don, y eso lo podemos ver en Romanos, pero ahorita no lo vamos a ir para allá, solamente para entenderlo. Entonces, aquel que se muestra misericordioso usualmente se siente en deuda por lo que a sí mismo se le ha perdonado, se le ha ayudado o le han regalado. Entonces, alguien que dice, yo quiero ayudar, yo quiero ir, yo quiero hacer, es alguien que ya en su momento le han ayudado. Ya en su momento las cosas, él sabe, a lo mejor él en algún momento tuvo hambre y alguien más lo ayudó, o tal vez tuvo frío y alguien más le suplió de sus necesidades. Entonces, alguien que es misericordioso realmente es alguien que previamente algo le han dado, algo le han regalado, le han ayudado, o tal vez ya se le ha perdonado. Entonces, si tú y yo entendemos esto de la misericordia, entendemos esto de ser misericordiosos o ser movidos a misericordia, entendemos también que nosotros mismos ya se nos ha perdonado o ayudado anteriormente. Aunque la misericordia en este mundo, el mundo en que vivimos, la misericordia puede llegar a existir, porque hay muchísima gente que regala, hay muchísima gente que ayuda a otros, hay muchísima gente así. Aunque en este mundo la misericordia puede llegar a existir, porque vamos a decir, pues que yo conozco mucha gente que hace trabajo para ayudar a otras personas. Yo conozco personas o empresas tal vez, o personas que se les llama filántropos, o se les llama personas que ayudan, asociaciones que ayudan. Hay muchas asociaciones, por ejemplo, que ayudan a niños con cáncer, situaciones, por ejemplo, cuando los niños se queman, hay asociaciones que los ayudan, que los llevan a Estados Unidos. Sí, yo sé, hay misericordia en todos lados. Y aunque en este mundo hay misericordia, o este mundo puede llegar a dar misericordia, no podemos olvidar que la misericordia otorgada por Dios va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La misericordia que Dios nos da, la misericordia a donde Dios nos lleva, va mucho más allá a donde mis ojos pueden ver. Porque la misericordia que Dios nos ha otorgado es una misericordia sumamente especial. El mundo puede obrar en misericordia. ¿Y sabes por qué la gente obra en misericordia? ¿Y sabes por qué la gente hace eso? ¿Sabes por qué la gente dice, vamos a juntar para ayudar a tal persona, para ayudar a esta familia, para ayudar a los niños así, para ayudar a los enfermos así? ¿Sabes por qué la gente lo hace? Porque somos criaturas de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y aunque mucha gente no lo quiera aceptar, esa misericordia que sienten, así como, ay, pobrecito, ay, es que esa persona le hace falta, ay, es que esa persona necesita ayuda, ese mover a misericordia es parte de la naturaleza que tenemos de Dios. Entonces, aunque la gente no crea en Dios, de todos modos son movidos a misericordia. Y entonces, de todos modos, esa misma gente, aunque no esté ligada a ninguna iglesia, no esté ligada a nada así, no tenga nada que ver con Dios, es movido en su corazón a ayudar a otros, porque somos reflejo, porque somos criatura de Dios, porque somos la imagen de Dios. Entonces, allí está otra prueba de que somos hechos a la imagen de Dios. Entonces, aunque en el mundo haya cierta bondad, y a veces esa bondad pues con algún interés, o sea, sí ayudo a las personas, pero también yo quiero ayudarme a mí mismo. Sí ayudo a otro, pero también yo quiero ayudarme. Algún interés las personas buscan. Siempre la misericordia de Dios no es comparable, porque se desprende, la misericordia de Dios se desprende de la gracia y del agradecimiento, del perdón que solo Dios nos puede dar. Y entonces, cuando hablamos de misericordia de parte de Dios, hablamos de que Dios no pide nada a cambio. Dios solamente da su misericordia. Dios solamente ejerce su misericordia. Dios solamente otorga su gracia. Él no está esperando nada a cambio de nosotros.
Y entonces lo que nosotros tenemos que, nuestra respuesta ante esto es agradecimiento. Porque la misericordia de Dios no es solamente Dios me dio de comer el día de hoy, sino también Dios me ha perdonado. Dios me tiene en sus manos. Es también Dios me ha dado un propósito nuevo. Entonces la misericordia de Dios va mucho más allá de lo que vemos. A lo mejor Dios te sacó de una situación difícil, a lo mejor Dios te sacó de allí, de lo más feo, de lo más profundo, a lo mejor eso lo hizo Dios, sí, pero también Dios te ha perdonado, y es algo de lo que también queremos platicar el día de hoy. ¿Cómo es que el perdón de Dios se ve en la misericordia, o la misericordia de Dios cómo se ve en el perdón? Yo te dije hace un momento que la misericordia es una decisión activa de nuestra fe y que complementa nuestro carácter. Entonces, vamos a recordar, por ejemplo, el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 16. Recuerda ese pasaje. Y entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces hasta allí, cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, toda esa frase implica misericordia. ¿Cómo es que Dios nos ve? Y entonces Dios nos ve así, tal cual, y dice, estas personas necesitan ayuda, mis hijos necesitan ayuda. Entonces cuando vemos la misericordia de Dios activa para nosotros, dice, por eso mandó a su hijo. De tal manera Dios nos amó que mandó a su hijo. Y entonces Dios en su misericordia no solamente se queda así como que, sí, pobrecitos de ellos, ¿no? Sí, pobrecitos de los seres humanos, están perdidos. Sí, pobrecitos de ellos, es que lo que pasa es que, pues sí, están en pecado y todo lo demás, pero pobrecitos. No solamente se quedó en eso, no solamente se quedó en una compasión, sino se quedó en una acción. Y esa acción fue mandar a su hijo a que muriera por nosotros. Entonces la misericordia no es solamente que te dé algo, así como ver a las personas que están en necesidad. No es solamente sentir que, es que pues sí, necesitan de esto, pero la misericordia es ayudar, realmente estirar tu mano, realmente hacer lo que puedas de alguna u otra manera para ayudar a esa persona. Eso significa ser movido a misericordia. Y entonces, por ejemplo, otro versículo, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la misericordia de Dios se mostró para nosotros en que Él nos aceptó, el que Él nos hizo sus hijos. Entonces, la misericordia de Dios no solamente se quedó allí, así como ellos necesitan ayuda, sino que se queda o está en nuestras vidas hablando a través de Cristo. La cruz de Jesús cumplió o estableció la misericordia de Dios para nosotros. Y bueno, vamos a hablar de tres cosas hablando acerca de la misericordia. Tres cosas las cuales quiero platicarte en cuanto a esto de la misericordia. La primera cosa, si estás apuntando, bueno, ya sabes, el tema es bienaventurados los misericordiosos, es la quinta bienaventuranza. Y entonces, primer punto que vamos a ver el día de hoy. El primer punto es que todos nosotros somos deudores. Así ponlo, así apúntalo. Todos nosotros somos deudores. ¿Y qué significa eso de que somos deudores? No significa que le debes a Electra, o le debes a Coppel, o debes la tanda, o debes dinero, sino significa algo mucho más allá, algo espiritual. Todos nosotros somos deudores. Y entonces te voy a referir una parábola que Jesús dijo. Y entonces esa parábola está en Mateo capítulo 6, o más bien, vamos a ver primero un pasaje. Mateo capítulo 6, todos ustedes lo conocen, es el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, versículo 12. El Padre Nuestro, ya todos se lo saben. Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Listo? ¿Lo tienen? Mateo 6, 12 dice: y perdónanos, dice ahí, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí habla acerca de deuda.
Y dice, perdónanos Dios nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este pasaje lo he referido muchísimas veces cuando hablamos acerca de que nosotros tenemos que perdonar. Pero hoy el tema no es ese. El tema es que nosotros hemos sido perdonados. Y el tema es que nosotros somos deudores de Dios. Entonces ese es el primer punto. Todos nosotros somos deudores. Entonces la deuda que nosotros tenemos encima no es algo que se pueda ver fácilmente. Es decir, no es algo así como que debo la tele o debo la pantalla o debo la lavadora no es eso. Es algo que no podemos ver fácilmente, pero que sí existe. Y entonces somos deudores a Dios. ¿De qué se trata esa deuda? Bueno, solamente aquellos que pueden entenderla, esa deuda, podemos ser capaces de dar lo mismo que hemos obtenido. ¿Ok? Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Los que realmente hemos sido perdonados de esa deuda, los que realmente hemos entendido cuánto le debíamos a Dios, los que realmente hemos entendido todo lo que Dios hizo por nosotros, también entonces podemos ofrecer ese perdón y podemos ofrecer ese perdón de deuda. Entonces, esa misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos ya se nos ha perdonado. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a ver esta parábola. Es una parábola que ya te la sabes, la has escuchado tal vez muchas veces. Es la parábola de los dos deudores. Y vamos a ver esa parábola otra vez, vamos a leerla. Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo capítulo 18, versículo 23. ¿Lo tienes? Mateo 18, 23. Y dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo movió a misericordia. ¿Cómo dice ahí? Se movió a misericordia. O sea, el dueño de ese siervo movió a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Recuerda, primer punto, somos deudores, todos somos deudores. 28. Pero saliendo aquel siervo, o sea, el que se le perdonó, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, agarrándolo, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando. Y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor a ese siervo, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste perdón. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ok, esa parábola esa historia tal vez ya la has escuchado en alguna ocasión. Y entonces habla acerca de dos hombres. Y estos dos hombres, uno, el primero, dice, tenía una deuda muy grande, una deuda prácticamente impagable. Y entonces el señor, el dueño o el patrón, lo manda a llamar, le dice: a ver, ¿cuánto me debes? Y hacen cuentas y dice: pues no, métanlo a la cárcel y lleven a su esposa y a sus hijas también y todo lo demás. Y entonces dice: te ruego que me perdones mi deuda. Y entonces el señor, el patrón, dice: bueno, está bien, la voy a perdonar. Y saliendo este siervo, la historia dice que vaya, agarra a otro de sus colaboradores, los que trabajaban con él, y lo ahorca y le dice: págame, y lo mete a la cárcel. Y entonces
Pues la historia, ya sabes cómo termina. El patrón le manda a llamar, le dice: ¿por qué no perdonaste a tu hermano? Yo te perdoné una deuda mucho más grande, ¿por qué tú no perdonaste la de tu hermano? Y entonces ese es el ejemplo que nosotros tenemos como deudores. ¿Qué es lo que Dios nos ha perdonado? ¿De qué manera Dios nos ha ayudado? Ahora, si no lo sabías, te lo voy a decir. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Ya esto se los he dicho en algunas ocasiones anteriores, pero ¿alguno de ustedes se acuerda cuánto es o cuántos son 10,000 talentos? ¿Alguien se acuerda? O sea, el deudor, el primer deudor al que se le perdonó todo, la deuda. ¿Alguien sabe cuánto más o menos son 10,000 talentos? ¿No? ¿Alguien? ¿No? ¿No saben? O no se acuerdan, más bien. Está bien, no se preocupen. Bueno, 10,000 talentos eran unas medidas de plata, los talentos. Y entonces, esos 10,000 talentos era prácticamente muchísimo dinero. 10,000 talentos, si estás apuntando, 10,000 talentos era igual o es igual, fíjate bien, a 11,900 millones de pesos. 10,000 talentos es igual a 11,900 millones de pesos. ¿Eso es mucho dinero? Sí, es muchísimo dinero. Para ti es mucho dinero, por ejemplo, 1,000,000 de pesos. Pues sí, es mucho dinero, 1,000,000 de pesos. Ahora imagínate casi 12,000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Estamos hablando de una cantidad exorbitante. Y más o menos para que te des una idea, un talento, así como lo dice la Biblia en el Nuevo Testamento, un talento era igual a más o menos 20 años de salario de un trabajador. Un talento era igual a 20 años de salario de un trabajador. Entonces imagínate, ¿cuánto debía este hombre? Debía 10,000 talentos. Y si tú eres bueno para las matemáticas, ¿cuánto es 10,000 talentos por 20 años? ¿O cuánto es más? Ya dijimos cuánto es en dinero, pero ahora, si lo vemos, por ejemplo, en tiempo, ¿cuántos son 10,000 talentos? Fíjate cuánto tiempo es. Son 200,000 años de trabajo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cuánto debía? ¿Te imaginas cuánto dinero debía este siervo? 10,000 talentos, lo equivalente a 12,000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero. Y lo equivalente a 200,000 años de trabajo. Eso es muchísimo trabajo. ¿Quién de ustedes podría pagar esa deuda? ¿Tú podrías pagar una deuda que equivale a 200,000 años de trabajo? No, yo no puedo. Imagínate cuántos años te restan de vida. Y aunque tuvieras 20 años, 15 años, imagínate cuánto te costaría pagar una deuda que implica 200,000 años de trabajo o 12,000 millones de pesos. Esto es una suma impagable. Y entonces por eso el patrón agarra al siervo malvado, a este primer siervo, lo agarra y lo mete a la cárcel, y agarra también a su esposa, y agarra también a sus hijos, y todos los lleva a la cárcel. Entonces este hombre dice: perdóname, no puedo pagarte tal cantidad, perdóname, ten misericordia de mí. Y entonces el patrón, el amo dice: voy a tener misericordia. Fue movido a misericordia y le perdonó todo. Ahora, aquí hay muchas preguntas, ¿no? La primera pregunta es: ¿ese hombre qué hizo para gastarse tanto dinero? O sea, ¿qué habría hecho para gastar tanto dinero, lo equivalente a más de 12,000 millones de pesos? ¿Qué habría hecho? ¿En qué se los gastó? ¿Qué hizo? Y si se los gastó, imagínate, una pregunta, no me contestes, pero una pregunta: ¿tú se los perdonarías? O sea, si tú fueras el dueño, si tú fueras el patrón, ¿tú le perdonarías esa deuda a ese hombre? A lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé. Solamente esa respuesta la tienes tú. ¿Tú se lo perdonarías? Bueno, él sí se la perdonó. Y dijo: ¿sabes qué? No me puedes pagar, no puedes hacer nada, aunque vivas 100 vidas. Imagínate si ese hombre viviera 100 vidas y que viviera 90 años 100 años, pues.
100 años en cada vida. 80%, ¿cuánto es? 8,000 años. Ni siquiera alcanza. Aunque viviera 100 vidas, o sea, no le alcanza. No le alcanza. Sencillamente. Bueno, y entonces sale, le perdonan todo, y entonces sale este siervo malvado, y entonces se encuentra el otro siervo, y entonces le dice: págame lo que me debes. Y entonces allí lo que él le debía, o sea, el otro siervo le debía 100 denarios. Esta es otra moneda, otra forma de medir. Y entonces 100 denarios era lo equivalente al día de hoy en pesos a 13,000 pesos. ¿Ok? Esa es una deuda pagable, ¿cierto? A lo mejor tú debes más que eso, ¿no? Pero esa es una deuda pagable. Esa es una deuda que tú puedes pagar, 13,000 pesos. Y puedes decir: bueno, sí, lo pago. A lo mejor 1 mes, 2 meses de trabajo, 3 meses, no sé, 1 año tal vez, pero sí se puede pagar. Es algo que es pagable. Un denario era equivalente al sueldo de un día de trabajo. ¿Ok? Entonces ese hombre le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo. Entonces, si haces cuentas por los meses, pues son como 3 meses y cachito, ¿no? Entonces 4 meses vamos a dejarlo en que le podía pagar. Era una deuda más pagable, más racional que la otra. Entonces, tal vez en esta vida, ya te das cuenta, bueno, uno debía una cantidad exorbitante y el otro debía una cantidad que sí era pagable. Y entonces al que se le perdonó todo, pues no tuvo misericordia de la misma manera con el que le debía. Y entonces, pues lo meten a la cárcel. Y dice: hasta que termines de pagar todo lo que debes. ¿Cuándo iba a terminar de pagar todo lo que debía? Hace unas semanas, tal vez, si te gusta ver noticias, hace algunas semanas salió una persona en las noticias, un hombre que hizo un fraude muy grande aquí en el estado. Un fraude muy grande, defraudó a muchísimas personas y pues lo denunciaron y lo investigaron, lo agarraron y todo lo demás. Y entonces su condena, su sentencia fue de, no me acuerdo exactamente, pero fue algo así como 1,120 años. Le echaron así para la cárcel, así 1,120 años para pagar así. Y entonces, ¿cuándo va a terminar de pagar eso? Pues nunca. Esa persona, ese hombre a lo mejor tiene, por ejemplo, unos 50 años, a lo mejor. Y entonces, ¿cuándo va a terminar de pagar eso? Pues nunca. Entonces es algo así como de risa, ¿no? O sea, ¿por qué le dan, se escucha más decente cadena perpetua, así que te vas a quedar para siempre? Pero cuando hablan acerca de que le dieron, de todos los delitos que cometió, le dieron 1,100 años y 120 más, habla acerca de que la gente se dé cuenta de cuántos delitos cometió, porque pues no va a poder pagarlos todos. ¿Cuántos delitos cometió? Para que la gente se diera cuenta pues de que había hecho muchas cosas, de que era un hombre muy malo, ¿no? Porque cuando dicen cadena perpetua, pues dicen, pues bueno, ahí te vas a quedar, a lo mejor eres muy malo. Pero imagínate, en años, era algo muy similar a esto. Este hombre debía muchísimo dinero, pero su patrón, su señor, le tuvo misericordia. Todos somos deudores. Y tal vez en esta vida nunca nos demos cuenta realmente de lo que Dios nos ha perdonado. Y ponte a pensar en eso. ¿Cuánto es lo que Dios te ha perdonado? ¿De qué es lo que Dios te ha guardado? ¿Y a dónde Dios nos ha llevado? ¿Qué tanto Dios te ha perdonado a ti? ¿Qué tanto Dios te ha quitado del camino? ¿Qué tanto Dios te ha guardado? Bueno, a lo mejor no nos vamos a dar cuenta en esta vida, pero algún día nos vamos a dar cuenta. Algún día vamos a abrir nuestros ojos y nos vamos a dar cuenta de toda la gran deuda que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. La única forma, y más o menos de entenderlo, es poniendo un peso bíblico a nuestras acciones. De otra manera, es muy difícil entender cuál es la deuda que le debemos a Dios. En Mateo capítulo 10, versículo 8, ya lo estábamos allí, te dije no lo pierdas. Vamos a regresar, Mateo capítulo 10, versículo 8. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia
dalo o dad de gracia. Entonces, ahí en Mateo 18 dice, limpiad a los leprosos. Y eso me llamó mucho la atención, ¿ok? Dice Jesús a los discípulos, le dice, vayan a las aldeas, proclamen el reino de Dios. Y dice, sanen enfermos, o sea, como orando por ellos, ¿no? Sanen enfermos y oren por los que murieron y para que resuciten y ayuden a la gente. Y dice, fíjate bien, dice, limpiad leprosos. Eso me llamó mucho la atención, porque no dice oren por los leprosos para que limpien, sino dice limpien leprosos. Ahora, me llamó mucho la atención este asunto, porque tú sabes que la lepra, si no, pues bueno, lo comentamos poquito, así muy rápido. Tú sabes que la lepra, era una enfermedad, pues era una sentencia de muerte para las personas en aquel entonces. Era una enfermedad incurable, ¿ok? La lepra era una enfermedad incurable. Entonces, la lepra, para poder entenderlo así, muy fácil, a la gente se le echaba a perder, se le podría la carne en vida. Y entonces, la lepra era una enfermedad por una bacteria. El día de hoy ya gracias a Dios, ya hay medicina para eso, ya es curable, ya no pasa nada, la gente ya no se muere por eso. Pero era una enfermedad que en la piel les daba a las personas, y entonces su piel empezaba a morir, así, puesta allí encima, empezaba a morir. Y entonces empezaba a morir y la piel se les caía en pedacitos. Y entonces imagínate qué doloroso era eso. ¿Alguna vez has agarrado un cuerito de estos así? Y luego como que le quieres jalar, y luego como que no le jalas bien y se te va para arriba. Y si te ha pasado alguna vez, sabes que duele horrible. Entonces el asunto es, imagínate que una persona está así, con pedazos de su piel así pegados a su cuerpo, pero cada uno de esos pedazos está descomponiéndose. Cada uno de esos pedazos de piel está pudriéndose y huele mal. O sea, imagínate, la carne podrida. Y entonces la gente que tenía o sufría de lepra, pues era alejada de toda la comunidad. Decían, tú quédate allá, o sea, tú no pases por aquí para que no nos contagies. Y también no queremos olerte, no queremos que estés cerca de nosotros, porque es desagradable. Y entonces lo que ellos tenían que decir, los leprosos, lo que tenían que decir era inmundo, inmundo, cuando iban pasando por los caminos o por las aldeas. Inmundo, porque la gente no podía contaminarse, no podía acercarse a ellos. Y también en alguna ocasión te he comentado, bueno, una persona, imagínate un hombre que contrae lepra. O sea, era sumamente difícil, no solamente su condición clínica, o sea, se le caía la piel a pedazos, apestaba, era un olor muy penetrante a carne podrida, y se le caían los pedazos, se le caía primero la nariz y los dedos también, y las orejas y los labios y todo así. Y entonces, no solamente eso, era sumamente desagradable. Imagínate pus por todos lados en tu cuerpo. Y por eso dice limpien leprosos, porque una de las cosas es que en las heridas, si alguna vez te has cortado, las heridas supuran, y entonces una de las cosas que salen de las heridas pues es pus, que al final de cuentas es carne en descomposición, o son tejidos en descomposición. Y entonces, si alguna vez has olido eso, huele muy desagradable. Y entonces dice limpia leprosos, limpia leprosos. Ahora, ¿quién quiere hacer eso? Bueno, imagínate el leproso también. Tenía una familia. El leproso seguramente a lo mejor tuvo una esposa, tenía hijos, y ya no podía abrazar a sus hijos. Ya no podía ir con su esposa, ya no podía vivir en su casa, porque era una enfermedad incurable, era una enfermedad de muerte. Entonces, imagínate. Y Jesús dice, vayan y limpien leprosos. O sea, vayan y tengan misericordia de aquellos que tienen lepra y límpienlos. No dice oren, dice límpienlos. ¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién realmente en su sano juicio quisiera hacer eso? Nadie. O sea, te acercas a un leproso y es muy fácil contagiarte, pero también necesitan ayuda. Bueno, solamente alguien, es una forma de decir que solamente alguien que ha pasado por eso entiende de qué se trata. Y entonces hay más historias de que Jesús sana a otros leprosos, por ejemplo, y entonces
Iban 10 leprosos caminando y Jesús los sana, y solamente uno de ellos se regresa y da gracias. Y entonces esos leprosos sabían que era ser leproso, y entonces Jesús los sana, y entonces ellos tal vez pudieran haber dicho: es que la lepra duele, es que es una situación muy difícil. Y ellos a lo mejor pudieron haber dicho: ¿sabes qué? Yo le entro, porque es algo sumamente difícil. O a lo mejor hubieran dicho: no, ya no le entro, porque qué tal que nuevamente me vuelvo a contagiar, ¿no? Ya estoy limpiecito, ya me voy, adiós, yo ya cumplí, adiós. Pero mientras estaba leproso, nadie se quería acercar a él. ¿Quién realmente quisiera limpiar a un leproso? No sé quién, pero es algo sumamente difícil. Y sí te puedo decir que solamente alguien que ya ha pasado por eso, es una simbología, una metáfora para decir, solamente alguien que ya ha pasado por lepra puede animarse a curar, a limpiar a alguien que también tiene lepra. ¿Por qué? Pues porque sabe de qué se trata. Todos nosotros somos deudores de algo que se nos sale completamente de nuestro entendimiento. Ese hombre debía muchísimo dinero. Ese hombre debía, más de 1000 vidas, por así decirlo. Debía demasiado, y entonces su patrón fue movido a misericordia y Dios lo perdonó. Todos somos deudores. Vete a buscar Romanos capítulo 11, por favor, versículo 30. Romanos 11, 30. Romanos 11, 30. Y dice así, Romanos 11:30: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Dice, éramos desobedientes y esa desobediencia era pecado, y entonces dice, ahora has alcanzado misericordia. Nosotros hemos alcanzado misericordia. El hombre al que se le perdonó la exorbitante deuda debió de entender lo que se le había hecho. Le habían perdonado una deuda muy grande, y eso lo debió de haber llevado a moverse a misericordia para con el otro que le debía 13,000 pesos nada más. Pero no lo hizo. Prefirió acusarlo, prefirió ahorcarlo, prefirió meterlo a la cárcel, y esa acción lo llevó a él mismo a la cárcel. Ahí mismo en Romanos, pero capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7, versículo 7. Yo te dije hace ratito que no podemos entenderlo a menos que le pongamos el peso bíblico que debe tener. Una persona que no conoce a Dios, o que no conoce de Dios, que no conoce su palabra, la palabra de Dios, tal vez no puede entender qué tanto significa ofender a Dios. Tal vez no puede entender qué tanto significa, es que yo mentí, es que yo pequé, es que yo forniqué, es que yo adulteré, es que yo maté. Tal vez una persona que no conoce a Dios, que no conoce su palabra, no va a entender qué tan grande es el peso de lo que ha hecho. Pero cuando empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a entender lo que Dios hizo por nosotros, cuando empezamos a entender la grandeza de la voluntad de Dios para nosotros, entonces nos damos cuenta de lo grande, todo lo que Dios nos ha perdonado. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, cuando hablamos de pecado y cuando hablamos de la palabra de Dios, una persona que no conoce a Dios puede seguir pecando y puede seguir haciendo las cosas y no le pasa nada, y no le altera en lo más mínimo, y no dice, yo soy deudor, porque no conoce que ha ofendido a Dios. Y dice Pablo, yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la palabra que me muestra qué es pecado y lo que yo soy realmente. La deuda que todos debemos mi hermano, es impagable, pero Dios nos perdonó. Y así también nosotros fuimos llamados a dar misericordia, porque Dios nos perdonó y nos mostró misericordia también. Vamos a buscar el libro de Lamentaciones, por favor.
Lamentaciones, juntito a Jeremías, o después de Jeremías, por favor. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Lamentaciones 3:22. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Las misericordias, dice aquí, de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, cuando hablamos de misericordia de parte de Dios, no podemos acabarnos la misericordia de Dios, porque son nuevas, se renuevan cada mañana. Y Dios dice esta palabra: no nos ha pagado Dios conforme a nuestras iniquidades. Eso es algo que tenemos que ser agradecidos. Y entonces, si Dios nos ha perdonado, somos deudores, punto 1, entonces también somos llamados a dar misericordia. Punto número 2, somos un reflejo de la cruz. Somos un reflejo de la cruz. La gran deuda que teníamos en nuestra vida fue pagada en la cruz del Calvario. Ese es el punto número 2. Somos un reflejo de la cruz. Y vamos a buscar Colosenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Colosenses 2, 13. Colosenses 2, 13. Y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Dice, agarró el acta de decreto que era en contra de nosotros, y entonces dice, la clavó ahí en la cruz, o sea, la clavó en su cuerpo, pues. Y entonces esa deuda impagable, solamente Dios la podía pagar. Imagínate esa deuda de 12,000 millones de pesos, esa deuda de 200,000 años de trabajo, solamente Dios la puede pagar, solamente Dios puede hacer algo allí. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Dios la pagó. Jesús, Dios en forma de Cristo, la pagó. Jesús pagó esa gran deuda que nadie podía pagar, y la pudo haber pagado. Y ahora gozamos de este perdón. Solamente Él pudo haberlo hecho. ¿Y qué hacemos con este perdón? ¿Qué hacemos ahora cuando entendemos que solamente Dios pudo haber pagado nuestra deuda y haber tenido misericordia de nosotros? ¿Qué hacemos con ese perdón? Bueno, lo que hacemos, punto número 2, o lo que debemos hacer es reflejarlo y hacer nosotros lo mismo. Nosotros somos un reflejo de la cruz. Necesitamos reflejar ese amor para con las personas. Necesitamos reflejar esa misericordia para con las personas. Necesitamos reflejar lo que Dios hizo por nosotros. Somos llamados para eso. Somos llamados para contarle a otros lo que Dios hizo por nosotros. La misericordia es una acción proveniente de un corazón perdonado y agradecido. La misericordia no es tan solo un sentimiento de compasión, como les decía hace un momento. No es nada más así como que, ay, pobrecito, sino es, yo voy a tomar acción sobre eso, lo voy a ayudar. La misericordia no es solamente compasión que nos da cuando vemos algo que está roto, por así decirlo. Y no me refiero únicamente, por ejemplo, a las personas que andan en la calle y piden dinero, o a las personas que están necesitadas y que tú dices, ay, mira, pobrecito, vamos a darle una moneda o lo que sea. No me refiero a eso, sino también a personas, a familias, a personas que tú conoces y que también están pasando por algo. Y no estoy hablando de dificultad económica, aunque muchos pasan por esto. No estoy hablando solamente de eso. Estoy hablando del pecado, de las consecuencias del pecado que la gente atraemos hacia nosotros. Y hay muchísimas personas que están allí en un hoyo. Y hay muchísimas personas que están allí y no saben qué hacer. Y hay muchísimas personas que están allí todas rotas. Y entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar? Mostrándoles la misericordia de Dios.
Cuando tú les muestras la misericordia de Dios, es que le estás hablando de quién es Jesús. Porque tú no vas a resolver su vida, pero sí puedes mostrar la misericordia que Dios tiene para él o para ella. Y entonces decirle, mira, ve a Dios. Dios puede ayudarte en eso. Dios puede sacarte de ese lugar. Dios puede darte una vida nueva, un propósito nuevo. Solamente Dios puede ayudarte cuando tú piensas que nadie más puede hacerlo. No solamente se queda en compasión, sino que también nosotros podemos ir a hablarle. La misericordia es trabajar por dar lo que a nosotros ya se nos dio. ¿Qué se nos dio? Bueno, te voy a dar unos ejemplos. ¿Qué es lo que ya te dieron? Bueno, paciencia. ¿Cuánta paciencia Dios ha tenido contigo? Paciencia. ¿Cuánta ayuda Dios te ha dado? ¿A través de su mano o a través de personas a tu alrededor? Gracia. ¿Cuánta gracia Dios te ha proporcionado? ¿Cuánto Dios te ha ayudado? Oportunidad. ¿Cuántas veces la regaste? ¿Cuántas veces la has regado? Y Dios te ha dado una nueva oportunidad. Dios a ti y a mí nos dio una nueva oportunidad. Entonces, lo que Dios nos dio, pues también hay que darlo. Perdón. ¿Cuánto Dios te ha perdonado a ti? Respeto. ¿Cuánto es lo que Dios te ha respetado a ti? De alguna manera, así como que, bueno, aquí voy a estar hasta que tú vengas, hasta que tú decidas venir. Búsqueda. ¿Cuántas veces Dios ha buscado tu rostro? ¿Cuántas veces Dios ha buscado tu corazón y tú te le has escondido? ¿Cuántas veces alguien te habló de Cristo, te habló de Dios? ¿Cuántas veces alguien fue a tu casa a tocarte para ir? Hey, vamos a la iglesia, vente, vamos para que conozcas, vente, vamos para que veas, vamos para que salgas de ese lugar en el que estás. ¿Cuántas veces personas a través de Dios o Dios a través de las personas han llegado a empujarte para que sigas adelante? ¿Cuántas veces Dios te ha dado ánimo? ¿Cuántas veces Dios te ha dado dirección? O en otras palabras, ve a limpiar las heridas del leproso detrás de ti. A lo mejor tú y yo ya vamos caminando en el camino que Dios tiene para nosotros, pero hay leprosos atrás de nosotros que todavía necesitan ser ayudados. Si Dios te ha buscado, si Dios te ha perdonado, si Dios te ha ayudado, si Dios te ha dado una nueva oportunidad, también los demás lo necesitan. Y por eso somos un reflejo de la cruz. Y por eso somos un reflejo de lo que Dios ya nos dio a nosotros. Y entonces dice Dios, ve, dice que Cristo, ve y limpia las heridas de los leprosos. Es un mandato de Jesús. Y Jesús se encontró con mucha gente que proclamaba misericordia al mismo tiempo. Se encontró con fariseos, se encontró con escribas, se encontró con estos hombres. Y entonces se encontró con gente que decían, nosotros somos religiosos, nosotros somos gente de misericordia y sabemos quién es Dios. Pero no hacían nada. Ellos no hacían nada. Ellos solamente decían, ay, pobrecito, Dios te bendiga, Dios te guarde, sí, adiós. Pero no hacían nada por ayudar a su prójimo. Mira lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Ahí estamos otra vez en Mateo. Mateo capítulo 9. Versículo 9. Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otro evangelio dice, porque no he llamado a los sanos. Dice, porque yo soy médico, y dice, vengo por los enfermos, no he venido por los sanos. Entonces Jesús les dice aquí, misericordia quiero, vayan y aprendan. Y entonces más adelante les dice esto, ¿no? Vayan y limpien las heridas de los
de los leprosos. Vayan y demuestren realmente que Dios les ha perdonado. Vayan y demuestren que pueden aguantar. Imagínate que tú tuvieras precisamente esa iniciativa de ir y limpiar las heridas de los leprosos. Es una situación desagradable. Tendrías que oler cosas, tendrías que ver cosas desagradables, y aún así tal vez decidirías estar allí. Así es también con el pecado de las personas. No es agradable la vida viviendo en pecado, no es agradable las personas así, pero somos llamados a limpiar las heridas de los leprosos. Dice, aprende misericordia. Punto 3 y último. Punto 1, todos somos deudores. Punto 2, somos un reflejo de la cruz. Y punto 3, la segunda parte del versículo, el versículo 7 de Mateo 5, y dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Entonces, esa es la tercera parte, o el tercer punto. Si tú quieres misericordia de los demás, especialmente misericordia de Dios, entonces deberías de tomar cuidado por ser misericordioso para con los demás también. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. David y Saúl. Vamos allá. Primero de Samuel, capítulo 15. Vamos a ver qué pasó con estos dos hombres. Primero de Samuel, capítulo 15. Versículo. Primero de Samuel 15, 20. Primero de Samuel 15, 20. Primero de Samuel 15, 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Ok? Saúl hizo algo malo, no obedeció la voz de Dios. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con David. Y entonces busca segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel, capítulo 12. Segundo de Samuel 12, 9. Segundo de Samuel 12, 9. Y ahora vamos a ver la vida de David. ¿Qué fue lo que pasó con David? Dice ahí, ¿por qué pues, dice Natán, por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Bríncate el 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hasta ahí. Y entonces vemos dos hombres. Uno no obedeció la palabra de Dios, Saúl, y el otro tampoco obedeció la palabra de Dios, David. Si vemos este pasaje, dime tú, ¿quién, a ojos de personas, a ojos de ser humano, a ojos de así, tal cual, de quién fue el pecado más grande? ¿De Saúl o de David? Si pudiéramos decirlo así, a ojos humanos, nada más estos dos episodios, ¿quién fue el que tuvo el pecado más grande? Pues fue David.
Porque David realmente pecó, mintió, adulteró, mató y todo lo demás, se aprovechó de su autoridad y todo lo demás. Y solamente pues Saúl lo único que hizo fue traer de las ovejas y desobedecer a Dios. Pero Saúl fue desechado y David no fue desechado. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? Algunos se preguntan, ¿por qué Dios mostró tanta misericordia con el rey David? Especialmente por las maneras tan terribles en las que pecó David. ¿Por qué Dios tuvo tanta misericordia de él? ¿Por qué Dios le perdonó a David? ¿Por qué Dios no perdonó a Saúl? Podemos decir, bueno, es que el corazón de Saúl ya estaba negro, el corazón de David todavía no, solamente la regó una vez. No lo sé, podemos decir muchas cosas, pero el asunto es, lo que sí podemos decir es, una razón por la cual Dios le dio mucha misericordia a David es porque David fue a su vez misericordioso con Saúl. Muchas veces David pudo haber matado a Saúl. ¿Recuerdas esos pasajes? Muchas veces David pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Pudo pelear contra Saúl, pero no lo hizo. Pudo arrebatarle el reino, pero no lo hizo. Si tú recuerdas, después de que este episodio, Saúl, Dios le quita el reino, inmediatamente allí en 1 de Samuel capítulo 15, el capítulo 16, Samuel va y elige al nuevo rey. Y va con Isaí y le dice, muéstrame a todos tus hijos hasta que llega David. Y dice, tú eres el rey ahora sobre Israel. Y entonces, desde ese momento en que Samuel elige o unge a David como rey, pasaron 14 años para que David fuera rey. Y entonces David se fue, ya sabes, y peleó con Goliat, y se fue al palacio, y estuvo en el palacio, y cantaba ahí en el palacio, y Saúl, siendo rey, lo quería matar con una lanza. David sufrió mucho en el palacio por causa de Saúl, pero David nunca hizo nada en contra de Saúl. Lo que decía David era, yo no puedo alzar mi mano en contra del ungido de Jehová. Es lo que él decía. Y entonces pudo haberle arrebatado el reino. Ya Saúl no era rey. El que era rey era David. Y seguramente Dios, si David hubiera arrebatado el reino, Dios hubiera estado con él, porque David era el rey ya ungido. Saúl solamente estaba allí nada más estorbando. Pero pasaron 14 años, alrededor de 14 años, para que entonces David fuera el rey de Israel. David le pudo haber arrebatado el reino, pero no lo hizo. David lo pudo haber matado, pero no lo hizo. David muchas veces fue misericordioso con el indigno de Saúl. Muchas veces. Y David, el misericordioso, alcanzó misericordia por parte de Dios. Aunque muchas consecuencias las tuvo que pagar David en su vida, la misericordia que David tuvo le sirvió, con Saúl, le sirvió para que Dios tuviera de él misericordia. Y la misericordia de Dios consiste en no aplicar el castigo que merecemos. Dios tiene compasión de nosotros y no aplica el castigo que nosotros merecemos. Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un pasaje y con este terminamos. Tito capítulo 3, versículo 3. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando nosotros entendemos que hemos sido perdonados, somos llamados también a perdonar. Cuando hemos entendido cuánto es lo que Dios nos ha perdonado, entonces Dios dice, no vayas por el que te debe un denario, perdónale ese denario. Mira yo cuánto te he perdonado.
Todos nosotros estábamos así y Dios nos dio una segunda oportunidad. Todos nosotros éramos esos leprosos, apestosos, y Dios nos dio una oportunidad y nos limpió y nos lavó y nos hizo una nueva criatura. Ponte en pie, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque pues hoy, Dios, podemos saber, Señor, que tú nos has perdonado. Podemos saber, Dios, que solamente en ti, Señor, podemos encontrar esa vida, Padre, que el pecado nos quitó. Señor, ayúdanos, Dios, a ejercer esa misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a actuar de una manera con misericordia para con los que están alrededor de nosotros. Señor, ayúdanos a ser un reflejo vivo de tu cruz y de tu gracia. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu, Cordero y el león, Cordero y el león. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este día, y muchas gracias por todo lo que tú, Señor, nos has aguantado y lo que nos has dado, Señor. No lo merecemos, Dios, pero tú, Padre Santo, has mostrado misericordia. Ayúdanos, Señor, a ejercer esa misma misericordia y a ser el reflejo de tu rostro y de la cruz. Gracias te damos, Señor, porque podemos acercarnos a ti.
porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Cristo.